En mi estudio personal de las Escrituras, me ha impresionado la conversión de Saulo de Tarso, quien después fue conocido como Pablo, según la Biblia. Pablo era un hombre activo en la persecución a la iglesia y a los cristianos, pero debido al poder del cielo y a la expiación de Jesucristo, cambió por completo y llegó a ser uno de los grandes siervos de Dios. Su modelo de vida fue el Salvador Jesucristo. En una de las enseñanzas de Pablo a los Corintios, los invitó a ser sus seguidores, ya que él mismo era un seguidor de Cristo. Esta es una invitación sincera y válida desde la época de Pablo hasta hoy en día, ser un seguidor de Cristo. Comencé a reflexionar sobre lo que significa llegar a ser un seguidor de Cristo y lo que es más importante, me pregunté, ¿de qué manera debo imitarlo? Ser un seguidor de Cristo es esforzarse por adaptar nuestras acciones, conducta y vida a las del Salvador. Es adquirir virtudes y ser un verdadero discípulo de Jesucristo. He estudiado algunos aspectos de la vida del Salvador y he retenido como parte de mi mensaje hoy 4 de sus cualidades que trato de imitar y que comparto con ustedes. Primero, la humildad. Jesucristo fue muy humilde desde la vida preterrenal. En el Concilio de los Cielos, Él reconoció y permitió que la voluntad de Dios prevaleciera en el plan de salvación para la humanidad. Él dijo, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Sabemos que Jesucristo enseñó sobre la humildad y se humilló para glorificar a su Padre. Vivamos con humildad porque nos brinda paz. La humildad precede a la gloria y derrama sobre nosotros el favor de Dios. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad produce respuestas amables y es la fuente de un carácter recto. El elder Dale G. Renland enseñó, las personas que se humillan para andar con Dios recuerdan lo que el Padre Celestial y Jesucristo han hecho por ellas. Actuamos honorablemente con Dios al andar humildemente con Él. La segunda cualidad del Salvador que me gustaría compartir con ustedes es el valor. Cuando pienso en Jesucristo a la edad de 12 años, sentado en el templo de Dios, enseñándoles a los doctores de la ley cosas divinas, percibo que Él ya tenía, desde muy temprano en su vida, un buen sentido del valor, un valor particular. Aunque muchos esperarían ver que fueran los doctores de la ley quienes enseñaran al joven, Él les enseñaba a ellos y estos le oían y le hacían preguntas. Servimos en la misión República Democrática del Congo en Mbuji-Mayi de 2016 a 2019. La forma de viajar en la misión de una zona a otra era por carretera. En esa región había surgido bandidos armados con armas afiladas que se abalanzaban sobre la carretera y perturbaban el viaje de las personas. 5 misioneros que viajaban como parte de un traslado misional fueron víctimas de uno de esos ataques. Como nosotros mismos fuimos víctimas anteriormente de asaltos similares, comenzamos a temer por nuestra vida y seguridad, dudando de si debíamos viajar por esas carreteras para visitar a los misioneros y realizar las conferencias de zona. Además, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar aquello. Hice un informe que envié a la presidencia de área y expresé nuestro temor por seguir viajando por carretera, siendo la única manera de llegar a nuestros misioneros. En su respuesta, el elder Kevin Hamilton, que era el presidente del área África Sudeste, me escribió lo siguiente. Mi consejo es que haga lo mejor que pueda. Sean sabios y pidan en oración.
No se pongan en peligro a sabiendas, ni ustedes ni sus misioneros, sino que al mismo tiempo sigan adelante con fe, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa exhortación nos fortaleció enormemente y nos permitió seguir viajando y sirviendo con valor hasta el final de nuestra misión, porque escuchamos la guía de nuestro Padre Celestial por medio de esa escritura. En las escrituras modernas leemos las palabras inspiradas del profeta José Smith, que reflejan el valor que nos da el Señor. Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante, adelante a la victoria. Tengamos el valor de hacer lo correcto, aunque sea impopular. El valor para defender nuestra fe y actuar con fe. Tengamos el valor de arrepentirnos a diario. El valor para aceptar la voluntad de Dios y obedecer sus mandamientos. Tengamos el valor de vivir en rectitud y de hacer lo que se espera de nosotros en nuestras diversas responsabilidades y cargos. La tercera cualidad del Salvador es la del perdón. Durante su ministerio terrenal, el Salvador impidió que una mujer que fue sorprendida en adulterio fuera apedreada. Él le mandó, vete y no peques más. Esto la llevó al arrepentimiento y con el tiempo al perdón, ya que como dicen las Escrituras, y la mujer glorificó a Dios desde aquella hora y creyó en su nombre. Durante un devocional navideño en diciembre de 2018, nuestro querido presidente Russell M. Nelson habló sobre 4 dones que hemos recibido del Salvador y dijo que un don que Él nos ofrece es la capacidad de perdonar. Mediante su infinita expiación pueden perdonar a quienes los hayan lastimado y que quizás nunca acepten la responsabilidad de su crueldad hacia ustedes. Por lo general es fácil perdonar a quien procura el perdón de ustedes con sinceridad y humildad, pero el Salvador les dará la capacidad de perdonar a quienes los hayan maltratado de alguna manera. Perdonémonos sinceramente el uno al otro para obtener el perdón del Padre. El perdón nos hace libres y dignos de participar de la Santa Cena cada domingo. Se requiere perdonar para que seamos verdaderos discípulos de Jesucristo. Cuarto, el sacrificio, que forma parte del Evangelio de Jesucristo. El Salvador ofreció el sacrificio supremo de su vida por nosotros, para que pudiéramos ser redimidos. Debido a que vivió sin pecado, no merecía sufrir por nuestros pecados y morir en la cruz, pero Él lo hizo por nosotros. Al sentir el dolor del sacrificio, le pidió a su Padre que apartara la copa, pero Él consumó el sacrificio eterno. Esta es la expiación de Jesucristo. El presidente M. Russell Ballard enseñó, el sacrificio es la demostración del amor puro, la intensidad de nuestro amor por el Señor, por el Evangelio y por nuestros semejantes, se puede calcular por lo que estamos dispuestos a sacrificar por ellos. Podemos sacrificar nuestro tiempo para ministrar, servir a otros, hacer el bien, hacer la obra de historia familiar y magnificar nuestro llamamiento en la iglesia. Podemos dar de nuestros medios económicos al pagar el diezmo, las ofrendas de ayuno y otros donativos para edificar el reino de Dios en la tierra. Necesitamos del sacrificio para guardar los convenios que hemos hecho con el Salvador para que Él nos acepte. Ruego que al seguir a Jesucristo e invocar las bendiciones de su expiación, lleguemos a ser cada vez más humildes y valientes. Perdonemos cada vez más y sacrifiquemos más por su reino. Testifico que nuestro Padre Celestial vive y que Él nos conoce personalmente, que Jesús es el Cristo, que el presidente Russell M. Nelson es el profeta de Dios en la actualidad, que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios sobre la tierra y que el Libro de Mormón es verdadero. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén.